En Cooperativa, Salud a Fondo. Un programa que entrega información directa y útil de FONASA y responde tus inquietudes. Salud a Fondo en Cooperativa, con Sebastián Esnaola. Una presentación del Fondo Nacional de Salud. ¿Cómo están, amigas, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Salud a Fondo. Como cada sábado abordaremos distintas temáticas en torno a la salud y hoy haremos una suerte de balance tras la implementación del copago cero. De eso vamos a conversar hoy, conocer las cifras desde su entrada en vigencia, cómo ha operado, lo más demandado y también las proyecciones y avances con las cuales se espera trabajar de cara al 2023. Partimos esta edición de Salud a Fondo en Cooperativa. Bienvenidas y bienvenidos. Salud a Fondo en Cooperativa es una presentación de FONASA. Con nosotros, como siempre, el director nacional de FONASA, Camilo Cid, acá en Salud a Fondo para hablar de estos temas, en particular hoy de la implementación del copago cero, una raya para la suma, un balance de lo que va de este 2022. ¿Cómo estás, Camilo? Gracias una vez más por estar con nosotros acá en Cooperativa. Muy buenos días, muy bien, muchas gracias a ustedes. Bueno, Camilo, partamos haciendo memoria. Recordemos el inicio de el copago cero fue en el mes de septiembre. Recordemos bien de qué se trata este beneficio directo para quienes están en FONASA. Sí, claro, fue una política que implementamos a partir del 1 de septiembre para hacer gratuidad completa en el sistema público de salud a todos los beneficiarios del FONASA, o sea, más de 15 millones de personas. Esto quería decir, ¿cierto?, que incluíamos a las personas que aún no tenían esta ventaja, que eran los grupos C y D del FONASA, menores de 60 años, o sea, potencialmente 5,3 millones de personas que de estos grupos de FONASA que no tenían gratuidad, que tenían que hacer copagos todavía. Los del grupo D de un 20% de la factura de la prestación y los del grupo C de un 10% del valor total de las prestaciones. Uh-huh. Es así, y es importante tener súper claro también esa cifra y este beneficio a quienes son quienes se ven impactados directamente con ello. Miremos el balance, un balance en estos días, lo encabezó la ministra de Salud. ¿Cuáles fueron las conclusiones que se sacan al respecto, Camilo? Así es, sí, iniciamos este periodo de monitoreo de la medida. Se inició entonces con una primera cuenta en el hospital Eloíse Díaz en la Florida. Lo hicimos junto con la ministra de Salud, Jimena Aguilera, ¿cierto? Y allí informábamos entonces que en el primer mes de vigencia de la política tuvimos más de 168.000 personas que fueron beneficiadas con gratuidad, con copago cero, en el sistema público de salud. Y que esos gastos totalizaron 5.600 millones de pesos aproximadamente. Eso equivale a más de 33.000 pesos en promedio por cada una de estas personas. Uh-huh. Obviamente que hay algunos que pagan mucho, que tendrían que haber pagado mucho y que obtuvieron gratuidad, y otros que pagaban menos eventualmente, ¿cierto? Pero en promedio son más de 33.000 pesos por cada una de estas personas, de estas 168.000 personas. Y entonces estábamos muy contentos por eso, lo anunciábamos ese día en este hospital. Es así, eso es lo importante de esto. A ver si podemos hacer un zoom, si nos acercamos un poquito más a los datos, a ver si podemos hacer un disgregado un poco más fuerte de los tramos y también de los rangos etarios y también por género que se da al respecto. Claro, en el tramo C, hay que recordar que se trata de personas que tienen ingresos mensuales entre 400.000 pesos y 580.000 pesos. Dábamos cuentas de 74.838 personas. Y en el tramo D, que son aquellos que tienen ingresos superiores a los 580.000 pesos, informábamos que se trataba de 93.207 personas que se vieron beneficiadas. También contábamos en esa oportunidad de que el rango etario más favorecido fue entre 25 y 39 años y que estaba focalizado en mujeres. Eso equivale a más del 30% del total de personas beneficiadas, un total de 47.787 personas que de mujeres, digamos, que en este tramo de edad que estaban beneficiadas con este copago cero. Y que en cuanto a prestaciones también era importante, ¿cierto?, informar que la cantidad de prestaciones fueron más de 800.000. Estas agrupadas, digamos, en prestaciones
sencillas, sueltas, diríamos, así como exámenes de laboratorio, rayos, etcétera, pero también contabilizadas como también soluciones integrales de problemas como intervenciones quirúrgicas, ciertos partos, colecistectomía, todo un rango muy amplio de prestaciones que sumaron más de 800.000. Eso es bien interesante, Camilo, porque, claro, el número más frío, cuando lo tiramos ahí sobre la mesa, 800.000 prestaciones, no hace ese análisis. Hay algunas prestaciones que son súper simples y que está fantástico que así sea, pero hay otras que son muy complejas que impactan directamente, generando un cambio de vida, un cambio en la situación de salud de las personas que termina siendo súper potente, ¿no? Por supuesto, sobre todo aquellas que son intervenciones quirúrgicas, porque es importante eso, porque claro, las 800.000, si uno las desagregara en una prestación, podríamos hablar de millones, digamos, ¿no? En prestaciones como exámenes. Lo que pasa es que muchas de estas prestaciones están paquetizadas, como decimos nosotros en FONASA. Se tratan como paquete porque componen muchas prestaciones que hacen la solución de una intervención quirúrgica compleja, por ejemplo, que puede llegar a tener cientos de prestaciones, ¿no? en su interior. Esas intervenciones entonces son soluciones integrales que permiten que las personas recuperen su salud, ciertas capacidades para trabajar, para movilizarse, etcétera, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, intervenciones quirúrgicas asociadas con problemas traumatológicos o con tan simples como el tema de la colecistectomía, por ejemplo, o por supuesto cuando hay un parto, un nacimiento en la familia también, digamos, esto es considerado como un paquete que contiene un montón adentro de otras prestaciones que hacen el conjunto de la prestación integral. Sí, eso es bien importante también ahí dejarlo súper claro y súper presente. Hablemos de las prestaciones más demandadas. ¿Cuáles fueron, Camilo? Se dio una distribución muy común, porque se da que estas prestaciones de urgencia hospitalaria, la consulta de medicina general y de especialidades, que son en realidad las que en general también son las más demandadas, se da también en este subconjunto de copago cero, ¿no? En este nuevo beneficio. Entonces fueron las más demandadas las consultas en unidades de urgencia hospitalaria, las consultas de medicina general y de especialidades, las intervenciones quirúrgicas y los exámenes de radio e imágenes, entre otras prestaciones. Ahí está, ese dato que termina siendo bien trascendente también para entender un poco cuáles son justamente por dónde van, Camilo, las mayores demandas, y al tener esa estadística a la larga también te permite ir focalizando justamente cuáles son las mayores necesidades que hoy por hoy tienen los usuarios, ¿no? Así es, y también nos permite tener una distribución a lo largo del país. Está la diferenciación, digamos, que se da. También hay una relación con la cantidad de población, obviamente, pero también la estadística nos permite afirmar que un 31%, por ejemplo, de las atenciones se dieron en Santiago, en la región metropolitana en realidad, un 11% en la región de Antofagasta, un 10,5% en la región de Valparaíso, un 8,5% en la región de Biobío y un 4,3% en la región de Los Ríos, ¿no? Podría seguir, pero bueno, primero hay una extensión nacional, y segundo, se da una distribución parecida, digamos, a la distribución poblacional, lo que es normal, digamos, en términos de que el acceso debiera tener una proporcionalidad también respecto de ello, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las proyecciones que se hacen, Camilo, hacia adelante? Porque esta primera raya para la suma termina siendo bien importante, pero uno presume que los objetivos son mucho más ambiciosos en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Claro, nosotros estimábamos que en un año van a haber más o menos unos 2 millones de personas beneficiadas, con un monto cercano a los 75.000, 80.000 millones de pesos acumulados en un ahorro, ¿cierto?, cercano a esa cifra. Ya ajustando con esta primera estadística y también con las proyecciones que teníamos antes, digamos, ¿no? Se vuelve una política muy muy relevante, que está, cierto, enfocada como habíamos pensado sobre el gasto de bolsillo, sobre la protección financiera, ¿no?
habíamos pensado cuando elaboramos esta política que teníamos que impactar sobre aquellos indicadores que Chile presenta deficiencia en el sector salud, especialmente los de protección financiera. Partíamos de la base de que en Chile el 2% de la población sufre de empobrecimiento, o sea, se empobrece por gastos en salud, baja de la línea de pobreza por efecto del gasto en salud. Y el 14% de los hogares chilenos sufre gastos catastróficos, lo que significa que gasta más de un monto razonable del presupuesto familiar en salud, de manera que los pone en problemas financieros el gasto en salud, ¿no? Entonces, en ese diagnóstico nosotros estábamos enfocados y además veíamos que podíamos también influir sobre las personas de clase media, digamos, ¿no? que estaban en este conjunto problemático. Estas son cifras que estoy entregando, que son cifras valoradas por la Organización Mundial de la Salud, por los compromisos que Chile tiene en Naciones Unidas, son cifras que da el Banco Mundial periódicamente y que son monitoreadas por ellos. O sea, son cifras oficiales, ¿no? Que a nosotros nos ponen en unos rankings internacionales, digamos, y que hemos recogido para hacer esta política junto con las encuestas más recientes y también con la información propia del Fondo Nacional de Salud, y esto entonces nos permite focalizar la política en estos grupos que estaban con mayor problema y esperamos, aún no tenemos resultados de estos indicadores mayores, ¿cierto?, pero esperamos estar influyendo sobre ellos para que estos datos que yo entregaba mejoren. Es bien importante cuando hablamos porque ponemos siempre los números, pero a veces y eso también es una cosa que termina siendo bien trascendente, falta ponerle carne, falta ponerle cara, falta ponerle rostro a estas situaciones. Hay algunos casos, algunos ejemplos que son bien interesantes, que nos permiten, Camilo, dimensionar el impacto que tienen las personas, ¿no? Claro que sí. En el caso del anuncio del monitoreo, cuando lanzábamos estos números en el Hospital de la Florida, nos acompañó Sebastián. Sebastián tiene 28 años y llegó al Hospital de Eloísa Díaz con un problema muy grave. Estuvo en la UCI durante 9 meses. Y claro, cuando egresó, la familia de él era del grupo D del FONASA, le habría correspondido pagar un 20% de 9 meses de hospitalización en UCI, una cuenta superior a los 10 millones de pesos. Entonces, en ese caso no corrió la nueva política, tuvo copago cero. Por supuesto, la familia estaba muy contenta de poder usar ese derecho y pudimos conversar con ellos, ¿no? Entonces fue muy impactante, digamos, el cambio de haber recibido esta prestación tan importante, que prácticamente, excepto en el hospital, digo yo, y él estaba muy agradecido, y también la familia, de que le hayan salvado la vida, pero además que lo hayan hecho sin que se hubiera complicado financieramente la familia y haber tenido que desvivirse, digamos, por pagar esa cuenta y dejar incluso de tener acceso a otras cosas, ¿cierto?, para poder atenderla, digamos, ¿no? Entonces ahí hace carne la política y nos sentimos muy contentos, digamos, por eso, ¿no? Sí, es bien bueno cuando se le pone cara a las historias que están ahí presentes, como esta que tú nos narras, Camilo, de mi tocayo, de Sebastián, esta situación que se vivió y que, bueno, les ha permitido un ahorro que no, porque sabemos que cuando las situaciones son catastróficas terminan destruyendo a las familias, termina quebrándolas financieramente, y eso termina siendo una complicación que no solamente queda ahí en el presente, sino que se traslada hacia el futuro. Eso es lo importante, y por eso fue también que destaquemos las importancias que tiene esta decisión que se tomó por parte del gobierno, que se traspasa al Estado y que va en directo beneficio para quienes son usuarios de FONASA. Hay hartos elementos que son súper potentes al respecto. Así es, Sebastián. Es importante, ¿cierto?, que las políticas sean reales, la gente la vea representada en su vida cotidiana, sobre todo en un momento complejo económicamente, ¿cierto?, donde ha habido altos niveles de inflación, que resta también recursos disponibles a las familias, y entonces era importante ir en esta respuesta. Como se ha dicho, estamos abocados, digamos, a la seguridad social, nosotros como salud, pero también a la seguridad económica, y en este caso hemos podido hacer ese aporte
que esperamos vaya creciendo en el tiempo y afirmándose en todo el sistema, y que permita entonces paliar estos problemas de protección financiera en las familias. Claro, porque además elimina una barrera que impide el acceso a la salud, y eso yo creo que es súper básico, y eso es lo que ha sido celebrado incluso por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Por supuesto, estos organismos que mencionaba, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y las Naciones Unidas en general, miden estos indicadores que yo mencionaba de la protección financiera en función del acceso, ¿no? En función de que las personas puedan acceder. La protección financiera es para que las personas no tengan barreras de acceso, que todos puedan acceder, ¿cierto?, a los servicios disponibles, y en ese caso, ¿cierto?, es muy importante entonces el reconocimiento que hizo esta organización, la Organización Mundial de la Salud, a través de su director general, acerca del copago cero en Chile. Incluso, y esto es importante mencionarlo, de Lancet, que es una de las revistas más importantes de salud pública en el mundo, también dedicó a Chile, digamos, un artículo respecto de esta medida, porque está siendo impulsada en todos los países, digamos, o Naciones Unidas trata de que todos los países avancen en este tipo de medidas, y en este caso fuimos nosotros el que dio este paso. Entonces se destacó el caso de Chile en esta red de organizaciones. Oye, Camilo, estamos conversando con Camilo Cid, el director nacional de FONASA, quien saluda a fondo en cooperativa. Yo te hablaba y te mencionaba la situación del empobrecimiento de las familias, esto de que muchas veces es muy complicado, que se destruyen cuando tienen situaciones catastróficas como las que muchas veces se viven, y por eso finalmente el copago cero termina siendo un impacto muy directo en ellos. O sea, ya estos gastos catastróficos terminan yendo a cero, y eso obviamente que no solamente salva la vida del paciente, sino que salva muchas veces a las familias también. Así es, claro, es conocido, ¿cierto?, esto de que a veces las familias tienen que organizar rifas para pagar grandes cuentas de salud. La completada bailable, todo exacto, eso. Y esto en alguna medida viene a paliar esto, ¿no? Sabemos en todo caso que todavía hay cuestiones que nos quedan por hacer, ¿cierto?, en el acceso. Todavía nos quedan, por ejemplo, medicamentos de alto costo que cubrir. Hay programas que están acogiendo estas cuestiones, como el programa de la ley Ricardo Soto, por ejemplo, ¿cierto? Pero aún sabemos que hay temas que hacen que las personas tengan algunos copagos que hacer o algunas compras directas todavía que hacer. Estamos avanzando en esto, ¿no? Y esto es un paso muy muy grande, en la medida que es copago cero para todas las personas en la red pública de salud. Pero la red pública de salud en sí misma tiene que expandirse también para que, ¿cierto?, indirectamente este copago cero se vuelva realidad en prestaciones o en cuestiones que todavía no están disponibles para todos, y oportunamente a veces. Entonces también estamos haciendo grandes esfuerzos en ese caso, digamos, ¿no? La conversación con Camilo Cid, director nacional de FONASA, acá en Salud a Fondo en Cooperativa. Sabemos, Camilo, que es importante también la participación de la gente, con sus preguntas, en fin, con distintas cosas. ¿Te parece que hagamos una breve pausa y seguimos con eso, con la palabra de ustedes, amigas, amigos que escuchan Cooperativa? Ya seguimos. Por supuesto. Todo lo que necesitas saber sobre FONASA está en Cooperativa. Salud a Fondo. Recuerda que el Fondo Nacional de Salud brinda protección financiera y cobertura de atención para todas las personas. Síguelos en Twitter, @FONASA, en Facebook, FONASA Chile, Instagram, @FONASA Chile, o también puedes llamarlos a su call center, 600-360-3000. Anótanos, 600-360-3000. Seguimos aquí en Salud a Fondo en Cooperativa. Seguimos conversando con Camilo Cid, director nacional de FONASA, y llega el momento de las preguntas al director. En Salud a Fondo son las preguntas al director. Camilo, ¿estás listo, no?, para responder las preguntas, las dudas y también muchas veces testimonios que nos entregan las amigas, los amigos que están semana a semana con nosotros? Vamos con el primer testimonio que lo trae José. Hola, director, muy buenos días. Mi nombre es José. ¿Es verdad que todas las personas se pueden atender gratis en todos los hospitales? Ya, la pregunta es bien interesante lo que nos dice José, porque a veces, por más que se dice, queda siempre esa duda dando vuelta, Camilo. Sí, muy buenos días, José. Muchas gracias por la pregunta. La respuesta es sí.
a partir del 1 de septiembre, ¿cierto?, todos los beneficiarios de FONASA, independientemente de su tramo de ingreso, sean A, B, C o D, que son los 4 tramos de ingreso que tiene FONASA, no pagan por su atención en la red pública de salud, ¿no? En cualquier hospital público no tiene que pagar ningún beneficiario de FONASA. Eso es súper clarito y queda ahí patente en la respuesta de Camilo. Para ti, José, para que lo tengas presente tú y todos quienes escuchan a esta hora Salud a Fondo en Cooperativa. Otra pregunta, otra duda, otro testimonio lo trae Verónica. Hola, director, soy Verónica. ¿El copago cero tiene letra chica? Es decir, ¿hay alguna excepción para que me cobren algo en el hospital? Eso está siempre presente, Camilo, que la gente abre los ojos y dice, bueno, ¿cómo tanto? ¿Y a dónde está la letra chica? A ver si le podemos responder a Verónica. Sí, muy buenos días, Verónica. Muchas gracias por la pregunta. Es importante mencionar que cuando fuimos al hospital de la Florida para hacer este lanzamiento de la medición de la política, fíjese que visitamos las oficinas donde antiguamente se cobraba, ¿ah? Y fuimos a verificar que las personas que estaban trabajando en cobranza anteriormente, ¿qué estaban haciendo ahora, digamos, ¿no? Y bueno, y pudimos ver que las personas estaban haciendo otras funciones administrativas y que efectivamente no estaban cobrando. Algunos casos se mantenían en la ventanilla justamente para responder preguntas, porque las personas llegaban a preguntar algo parecido a lo que consulta Verónica. Para contestarles, no hay que hacer copago y puede irse si es que ya ha sido dado de alta, digamos, ¿no? Entonces la respuesta es no hay letra chica. Ninguna persona tiene que pagar por la atención en la red pública de salud y que sea beneficiaria del FONASA, ni por una urgencia, ni por una cirugía, ni por un procedimiento, ni por un examen, ¿no? En ningún caso tiene que pagar en la red pública de salud. Es bueno precisar, eso sí, creo yo que es relevante, porque no se trata de letra chica, pero sí que el FONASA, como la gente sabe, tiene 2 modalidades de atención. La modalidad de atención institucional, que está focalizada en el sector público, que es la donde hemos formulado esta política, ¿no? Y está la modalidad de atención de libre elección, ¿no? Y esa modalidad es de personas del FONASA que pueden, con la compra de un bono, acceder al sector privado, ¿no? En ese caso no corre esta política, la modalidad de libre elección, porque es principalmente en el sector privado, ¿cierto? Entonces es importante mencionar que cuando se trata, por ejemplo, de un pago asociado a diagnóstico que la gente conoce como PAD, ¿cierto? O hospitalizaciones en pensionado, por ejemplo, que son componentes de la modalidad de libre elección y por lo tanto no son parte de la gratuidad que estamos anunciando, ¿no? Entonces no hay letra chica, pero hay que aclarar esta cuestión, ¿no? Sí, es importante también hay que lo tengamos claro que eso por ahora no está y que bueno, se espera que quizás en un paso más adelante puedan incluirse este tipo de prestaciones, Camilo, ¿no? Claro, hay un proceso que hacer, ¿cierto?, de igualación de condiciones, digamos, de acceso de los sectores públicos y privados, de manera que se pueda avanzar, ¿cierto?, a que podamos extender el acceso de calidad en el sector público, ¿no? Esa es un poco la prioridad de la reforma, ¿no? Ya hablando de un futuro más adelante, ¿cierto? Pero dentro de los objetivos de la reforma es poder aumentar esa capacidad de acceso, de modo que más personas puedan acceder a, en este caso, ¿cierto?, a la política de copago cero en el sector público de salud. Una pregunta más, antes de cerrar esta edición de Salud a Fondo, la trae Osman, escuchemos. Hola director, buenos días, soy yo, Osman Figueredo. Todo es gratis la atención de los hospitales, incluyendo medicamentos y prótesis. Ahí está la pregunta de Osman, me equivoqué, yo le dije Osman, es Osman quien nos pregunta, ahí está, plantea Camilo la inquietud de nuestro amigo. Muy buenos días, Osman. Sí, en estos casos específicos de medicamentos, prótesis, son también servicios que están, ¿cierto?, indicados por un médico de la red pública de salud, y en ese caso también son cubiertos por copago cero. Es decir, todos los medicamentos que se entregan en el primer nivel de atención, la atención primaria, en los hospitales, en los centros ambulatorios, que sean medicamentos o aparatos, prótesis, incorporadas, ¿cierto?, a un tratamiento indicado por el médico del sector público de salud, o sea, del lugar donde se atendió,
o derivados entre lugares públicos son cubiertos por la política de copago cero. Sí. Ahí están las consultas que ustedes, amigas, amigos, han realizado esta mañana en Salud a Fondo, con respuestas de Camilo Cid, el director nacional de FONASA. Nos pilla el reloj, Camilo, tenemos que cerrar el programa. Gracias por estar una semana más junto a nosotros, entregando buenas noticias. Yo creo que esa es la oportunidad que tiene Salud a Fondo de informar y entregar buenas nuevas a los beneficiarios de FONASA que escuchan semana a semana Cooperativa. Así es, Sebastián, muchas gracias a ustedes. Buenos días. Chao, que esté muy bien. Buenos días. Despedimos a Camilo, los despedimos a ustedes. Gracias por estar conectados a la antena de Cooperativa este día sábado para hacer una nueva edición de Salud a Fondo. Que tengan un estupendo fin de semana. Chao. Fue Salud a Fondo en Cooperativa, una presentación del Fondo Nacional de Salud. Cooperativa, todas las noticias, todos los días, todo el día.